Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Feliz fin de semana. Nos da muchísimo gusto saludarlo en este espacio de Diálogos Fin de Semana, porque además hoy vamos a hablar acerca de las emociones, y no nada más de sus propias emociones, sino de las emociones de sus hijos. ¿Y qué tanto tiene que ver esto de cómo manejamos nosotros nuestras propias emociones para enseñarles a nuestros hijos a manejar las suyas? Todo un tema muy interesante. Óscar Virués, buenos días. Marisa Escribano, muy buenos días. Sí, un tema muy interesante porque de verdad, qué tan fácil es decirle a nuestras hijas y a nuestros hijos, oye, tienes que seguir las recomendaciones tal, las reglas de etiqueta son estas, o normalmente se espera de ti tal o cual cosa, pero si nosotros o desde nosotros no está claro este mensaje, evidentemente se van a confundir. Es decir, es la última vez que te lo digo, tienes que ser paciente, ¿de acuerdo? Y entonces no nos damos cuenta que estamos justamente contradiciéndonos y no hay un argumento poderoso en ello. También vamos a hablar de eso. Así es, y además, bueno, pues creemos a veces que educar a los hijos es salvarlos de tener esas emociones negativas que llamamos negativas, pero que no son negativas. Pero los queremos salvar de la tristeza, los queremos salvar del dolor, y bueno, pues no está bien. ¿Quieres saber por qué? Quédese con nosotros hoy y aprendámoslo juntos. Además, hoy estará con nosotros Eda Lorna. Ella es psicoterapeuta familiar y de pareja, a quien nos da muchísimo gusto tener esta mañana aquí en este estudio. Así que empezamos. ¿Qué es lo que sientes cuando ves que tu hijo está triste? ¿Te conmueves por su tristeza? La empatía con nuestros hijos hace que su dolor sea nuestro dolor. Y lo mismo pasa con su alegría. Verlos reír nos contagia y nos motiva a salir adelante. Es por eso que como padres haríamos lo que fuera porque siempre estuvieran contentos y felices. Pero ¿de verdad es posible evitar a los hijos la tristeza, el enojo o la ofuscación? Mantener un estado de alegría permanente es imposible. De hecho, necesitamos transitar entre emociones para poder aprender de la vida. Pues así es, efectivamente. Eda Lorna, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Pues encantadísima de estar aquí con ustedes, además en este sabadito. Sabadito alegre. Qué bueno, qué rico. Gusto, pues encantada. Oye, un tema, ¿no? Gran tema. Gran tema, era lo que te iba a decir. Justamente ahorita estábamos diciendo eso. Es imposible hacer como que no existen las emociones, ¿no? En nuestros hijos. Sí, pues como es parte de la vida. Alguien dice, es como lo que va a dar el tono, el color, va a dar el sabor, la esencia de lo que nos hace humanos, lo que nos humaniza en las relaciones con el otro, tiene que ver con las emociones. Es un elemento clave. Y también se aprende en la infancia como todo en la vida. Todo, desde que nacemos. Todo, ¿no? Todo. Desde que nacemos empieza este intercambio de los afectos y empieza a modelarse, empieza a constituirse la afectividad y echarse a andar una función fundamental que es la que nos conecta con el mundo. Es decir, las emociones son como las respuestas internas que vamos a ir teniendo de acuerdo a lo que vamos viviendo cada experiencia de nuestra vida desde el momento que llegamos a ella. Ajá. Es decir, desde el nacimiento, ¿no? Por eso concuerdo completamente con lo que decía Marisa. Sí, es imposible en realidad negar las emociones de nuestros hijos. Aunque pareciera que en muchos de los casos sí es el papel que juegan papá y mamá. Exacto. De esconde tus emociones, no llores, no grites, no te enojes. Y además lo hacemos tal vez desde esta postura enojada, ¿no? Sí, exacto. No, y además, y ya cálmate. O sea, yo siento que los padres de familia en general, no todos, estamos castrando todo el tiempo a estos hijos, o nos castraron también a nosotros, con ya cállate, no llores, no te enojes, fíjate lo que estás haciendo, ¿no? Como que toda la vida los estamos regulando y luego, pues por eso somos los adultos que somos. Oigan, pero hay un proverbio chino que me encanta porque dice una cosa muy interesante. Vamos a escucharla. No puedes evitar que el pájaro de la tristeza vuele sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que anide en tu cabellera. Proverbio chino. Ay, me encanta, ¿no? Porque Sí, una claro. cosa es lo que no puedes evitar, que pues vas a tener que sufrir, te van a tener que doler ciertas cosas en la vida. Y la otra es que toda la vida también
esté siempre merodeando alrededor de las emociones. El otro día leía, a ver qué opinas y a ver qué opinan, que justamente le damos a veces demasiada importancia a las emociones y los sentimientos, que también ya a veces nos pasamos del otro lado. Sí, yo creo que hablar de la regulación de las emociones tendríamos que entender qué es regular, porque efectivamente en las ideas que tenemos a veces los padres, los educadores, de cómo regularles, enseñarles a los hijos a mediar, a vivir, a expresar sus emociones, justamente probablemente estamos partiendo desde emociones que no están conscientes. Muchas veces, la mayoría, yo que soy terapeuta familiar, vienen a traer al niño o al adolescente a terapia familiar como el paciente identificado, ¿no? Es decir, es el chavo del problema, el niño problemático. O sea, ya los padres etiquetan, ya le están dando una carga emocional, fíjense, al problema o al niño. Sí. Porque no saben distinguir a la personita del problema. Y ahí viene lo la hacen intensa y conflictiva. Y el niño o el adolescente empieza a identificarse con el problema, cuando simplemente lo que está haciendo ese niño y ese adolescente es expresar a través de un comportamiento muchas veces emocional, porque sus emociones son francamente abiertas, por ejemplo, con la agresión. Platícame de esa agresión, nada más vamos rapidísimo a ver el siguiente sondeo y una pausa y regresamos a seguir platicando. Sí, creo que es como lo que te dicen alguna vez, ¿no? Los órganos duelen para avisar que están mal. Entonces creo que la tristeza te avisa que hay algo que no te tiene tan contento, pues sí, que no te tiene tan contenta, hay algo que no te embona bien. Yo creo que sí, o sea, al igual que todos los sentimientos, un humano puede pues tener como diversas etapas en su vida y pues igual, o sea, es como el contraste de la felicidad, o sea, y sirve igual. No, es según como se ponga uno. Sí, porque la tristeza nos hace reflexionar sobre ciertos asuntos que cuando estamos en otro aspecto emocional no pensamos de la misma manera. Sí, yo creo que recuerdan algún momento de la etapa de su vida donde algo les afectó. Desahogar al cuerpo es una forma de liberar toda lo que traemos dentro. Yo creo que si no estuviéramos tristes, explotaríamos emocionalmente. Hay un dicho que dice así: la palabra enseña, pero el ejemplo arrastra. Y es que a veces les pedimos a los hijos cosas que nosotros como padres no podemos hacer. Por ejemplo, cuando les decimos que no se enojen, ¿te has fijado si tú estás enojado? O cuando les expresamos que sean pacientes, ¿has puesto atención a tu tono de voz? O tal vez cuando les exigimos que sean felices porque lo tienen todo. ¿Acaso muestras tu estado de bienestar y felicidad? Para educar a nuestros hijos en sus emociones, tenemos que comenzar con nosotros mismos. ¿Qué emoción predomina en ti? ¿Eres capaz de identificarla y manejarla? ¿Somos capaces de identificar entonces las emociones que viven en nosotros y con las cuales convivimos o las negamos? Y esto ya en otro momento lo hemos también tocado, porque se dice que es un asunto también de género, donde las mujeres entonces tienen una mayor y mejor capacidad de poder interactuar, de identificarlas, y la verdad es que los hombres pues no tenemos como la misma facilidad. Tiene que ver con la educación que hemos recibido, de dónde provenimos, la cultura. Pero entonces, ¿qué tanto se nos dificulta el ver las emociones en nuestras hijas, en nuestros hijos, pero no reconocerlas en nosotros mismos? Y como decía toda esta introducción, al momento de decir con coraje, ya te digo yo que no te enojes, por favor. Sí. Entonces, ¿cómo no te lo puede grites y entender? se lo dices gritando. Gritando, exactamente. No es congruente, ya decíamos hace rato, no hay una lógica, es contradictorio. Sí. Y eso manda, no sé si un doble mensaje, claro. o sea, o lo haga más complicado de entender. Claro, por supuesto. Lo que estamos viendo cada día es incongruencia. Y los niños son
especialistas en detectar las mentiras y los adolescentes son especialistas en detectar las incongruencias de los padres y de los adultos. Sí. Entonces, verdaderamente estamos ante los maestros y nos queremos mostrar como auténticos maestros perfectos que sabemos exactamente lo que les estamos diciendo y para qué y por qué. Pues no, seamos más humildes, ¿no? Seamos, aterricemos. Las emociones es parte de la vida, es parte con lo que tenemos que aprender a lidiar. ¿Por qué? Porque tenemos emociones básicas que son innatas, venimos con ella. La alegría, la tristeza, la ira, el enojo, la sorpresa, la repugnancia, por ejemplo, están en el equipo genético de la evolución. ¿La repugnancia ya es inherente? Sí, o sea, no es un constructo social. No. La sorpresa, ¿no? ¿Cuánta gente tiene que reprimir estas emociones que están dadas en el equipo biológico, genético? Pero también se crearon para algo, la función. ¿Cuáles son las funciones? ¿Para qué creen que tenemos, o sea, que este equipo maravilloso de seres que somos, estamos dotados con un sistema límbico en el cerebro que se dedica a gestionar y a producir estas emociones? ¿Para qué? ¿Son ociosas? Porque alguien, padres que dicen, tú no debes de tener miedo nunca, mijito, ¿eh? Sí. Jamás aquí tienes que enojarte, ni aquí ni en un lado. El que se enoja pierde, el que se enoja no tiene valor. Las emociones no sirven para nada. ¿Y es al revés? Te quitan el tiempo. Ay, hijito, no pierdas. Ay, hijita, ya, sécate las lágrimas. No pierdas tu tiempo por ese don nadie. O guarda tus lágrimas para cuando yo me muera. Ay, no, es espantoso eso. ¿Qué va? Eso es chantaje. Las emociones llevadas al extremo, chantaje absoluto. Pero claro, las emociones están ahí para protegernos, también, para decirnos cosas. Eso. Entonces, tienen 3 funciones. A ver. Una es la adaptativa, es decir, cualquier cambio que sucede en la relación que tenemos entre el medio interno, entre nuestro mundo interno y nuestro mundo externo, en esas variaciones, quienes están atentas son las emociones. Ay, esto no me gusta. Ay, esto está padrísimo, esto me agrada. Y el tono emocional que vamos teniendo todo el tiempo, durante toda la vida, es en 3 escalas. Es me agrada, es tono agradable, me agrada o no me agrada, o indiferencia. Es aceptación, rechazo o indiferencia. Y hablando... Este es un tono que tenemos que ser observadores. Claro. Pero qué tan difícil es identificarlo. Le preguntamos, o el equipo de producción le preguntó a la gente, entonces, oye, ¿tú puedes identificar tus emociones y manejarlas? Y esto fue lo que nos contestaron. A ver. No todas. De hecho, no es una habilidad que vas adquiriendo porque acudes a terapia o porque lees o porque te interesas por ello, ¿no? Pero la mayoría, cuando las identifico, trato de vivirlas ahora, ¿no? Pues no es tan complicado. Yo creo que cuando sientes algo es muy fácil identificarlo. No sé si tenga una forma en específico de detectarlo, solo lo siento y lo sé. Generalmente sí, va mejorando conforme vas creciendo y madurando. Sintiéndolo. Sí, en general sí. Bueno, es con la experiencia. Yo creo que pasando sobre todo la pubertad, en realidad no sabes qué está pasando. Hasta ya que pasa cierto tiempo y ves hacia atrás, empiezas a aprender. He ido aprendiendo a lo largo de mi vida, durante pues tanto mi formación profesional, a ir desarrollando mejor todas estas técnicas para entender mis emociones y vivirlas. Fíjate que yo siento que hay emociones que son muy fáciles de detectar. Si estoy enojada, si de repente algo me hace enojar, lo detecto inmediatamente. Pero hay emociones tramposillas, como la tristeza, por ejemplo, en donde a lo mejor pues me siento rara,
me siento como fuera de lugar o medio apachurrada, pero me cuesta nombrarla. A veces, digo, no en lo personal, sino a veces me doy cuenta que así nos pasa, ¿no? Nos cuesta a veces nombrar las cosas, ¿no? La alegría, pues muy fácil, se nota, pero por las leguas, ¿no? Sí, sí. Pero es que también al mismo tiempo creo que todas estas emociones hacen que reconozcas que eres imperfecto. Y entonces eso es difícil de aceptarlo. Dice, por ejemplo, Jaime Loredo, mis padres me enseñaron a que si estaba enojado tenía que salir a la calle para calmarme. Hoy tengo 2 hijos y uno de ellos es muy agresivo y respondón. Su maestra me dijo que antes de castigarlo debo de revisar mi cuerpo para saber cómo me estoy sintiendo. Creo que eso me ha ayudado a no castigarlo con severidad. Fíjate, decías tú, bueno, sí, estoy identificando o no, pero mi cuerpo no deja de hablar, no deja de comunicarse. Nunca. Claro. Jamás. Una de las cosas que decía es aprender a ser buenos observadores como padres y ayudarle a los hijos a también a desarrollar esa habilidad de observación. A ver, pon atención, ¿qué está pasando? Obviamente los niños y los adolescentes, por esa inmadurez, por esa experiencia que todavía falta mucho por adquirir, los padres se supone que ya pueden identificar, idealmente. Deberían. Tendrían que ser un buen espejo para los hijos. Sí. Es decir, ayudarles a identificar y nombrar qué es lo que están experimentando. Lo que tú decías, a veces no sabemos qué me está pasando. Bien honesto contigo, pero me siento mal, pero tenemos que hacer una pausa. No me vaya a ofender. Regresamos, no se vayan. Ayudar a nuestros hijos a alcanzar el bienestar emocional no es sencillo y menos un cuento de hadas. Hay que trabajar con paciencia, con autoconocimiento, con la habilidad de saber expresar las emociones y hasta con la capacidad de trabajar nuestra frustración. ¿Cómo enseñar a los hijos a manejar la frustración en el día a día? Oye, este bloque me pega durísimo porque yo la verdad fui muy mala para enseñarles a mis hijos a lidiar con la frustración. ¿Sí? Porque yo era de esas mamás que iba a salvarlos de cualquier situación. Me acuerdo una vez que llegué a la escuela de mi hija porque la maestra le puso una calificación muy injusta. Sí fue un hecho muy injusto porque ella había estado muy enferma y con justificante y todo. Es que me lo imagino perfecto. Me fui a meter hasta el salón de clases. El susto que se pegó la maestra cuando de repente se le aparece una mamá que no tenía por qué estar ahí a reclamarle de por qué a su hija le puso no sé qué. Entonces, la verdad, me confieso que uno cree que está siendo buena madre o buen padre y lo que estás haciendo es fastidiar a tus hijos. Claro. Hoy lo reconozco ya un poquito tarde, ¿verdad? Bueno, qué bueno, nunca es tarde para reconocer, esto es importantísimo. Obviamente también hay que ver si hemos desarrollado una manera de responder de forma inmediata, reactiva. Es decir, es el impulso. Y muchas veces la emoción está cargada con una necesidad. Vine a este mundo, hijito, a salvarte y a evitarte todos los peligros de esta vida que es maligna. Sí. La concepción de ese padre, de esa madre. Habla de mí. En donde pareciera que venir al mundo, ya desde el hecho de haber nacido, es algo negativo. Entonces, esto empieza a impregnar. Desde que nacemos, empezamos a impregnar. La madre es la gran presentadora emocional del mundo para el bebé. La verdad. Y es de aceptación o rechazo. Sí. No hay más. Aceptas ese bebé, ese ser que te lo acaban de presentar, porque hasta cierto punto es extraño. O desde dentro del vientre. Claro, o desde antes, por supuesto. Pero este mundo en el que vamos a cobijar, en que vamos a envolver a este nuevo ser, posteriormente un próximo padre que va a la mejor expresar su rabia, su frustración de no haberse sentido amado, querido, recibido, con ternura, con cuidado, con entrega y compromiso a su ser. Sí. Pues desde pequeños nos damos cuenta si nos quieren o no.
O sea, no hay más ciencia. Por eso otra de las funciones de las emociones, acuérdense, es adaptativa. Nos ayuda a funcionar, a adaptarnos, a responder. Es una alarma, nos avisa de estos cambios dentro o fuera. Sí. Pero también nos está comunicando. Las emociones nos sirven todo el tiempo son nuestras comunicadoras del estado interno. Es que me está pasando, que a veces no tiene nada que ver con el exterior, pero desgraciadamente, por esa falta de autoconocimiento, por esa falta de conciencia, pues es muy fácil decir, pues esto sucede pues porque la causa la ubicamos y la Fue colocamos la maestra de las siempre hijas de afuera. Marisa. Esta vieja loca de la maestra Era la es maestra. una injusta y porque sin averiguar, sin detenerse a pensar, a ver. Pero bueno, ¿por sí era qué? injusta. Sí era injusta. Oye, pero hablando de esto, bueno, sí es importante que Claro. los hijos aprendan a lidiar con la frustración, Por justa supuesto. o injusta. Entonces Sí. salimos a la calle y les preguntamos justamente eso, por qué es importante enseñarles a los hijos a lidiar con esa frustración. Sí, porque se aprende diciéndoles cómo vivimos nosotros de la frustración. Porque ya que lo identifican, saben que no es tristeza también, que no es enojo, que es frustración, pero también tienen que saber que siempre hay una solución posible. Quizá no es la que ellos quieren, ¿no? Y que no siempre se va a hacer lo que ellos quieran, que hay que respetar los límites de los demás, pero ya que la reconocen, creo que podríamos tener mejores ciudadanos y podríamos tener un mejor ambiente social. Porque es un sentimiento que también tienen que sacar, no se tienen que quedar con nada. Porque es algo del día a día, es algo con lo que vas a estar lidiando todos los días, en todos los aspectos de tu vida. Cada día puede haber un fracaso en un aspecto diferente y sin embargo tenemos que salir adelante a pesar de esto. A tener una buena toma de decisiones, si tienen un buen manejo de las emociones, seguramente van a tomar buenas decisiones. ¿Cuál sería, ahorita me quedé pensando, cuál sería el antídoto de la frustración? ¿Aprender a soltar? O sea, soltar aquellas expectativas de las cosas que no te salen o qué? Sí, de alguna manera es como enseñarle a tus hijos cosas fundamentales que no van a variar, no van a cambiar desde que nacemos hasta que nos morimos. La vida, hijito, es un juego en donde a veces obtenemos lo que queremos y nos da mucho gusto, mucha alegría y mucho placer y satisfacción. Ay, nos sentimos grandes, maravillosos, es padrísimo sentirse alegres. Pero ¿qué crees? Va a haber otros momentos en donde no siempre lo que esperamos recibir lo vamos a obtener y nos vamos a sentir mal. Fíjate que sí. Ay, no, pero yo no me quiero sentir mal. Pues fíjate que, pues velo apuntando en tu Pues, agenda ¿qué de crees? vida, mijito. ¿Qué crees? Y en tu mochilita Sí. para que te lo lleves todos los días y que cuentes que no siempre vas a obtener lo que tú quieres. Oye, todo esto que dices me parece importantísimo, pero está la llamada, por ejemplo, y el caso de yo creo que la mayoría de los papás y mamás, dice María Flores, cuando mi hija se frustra, hace unos berrinches No, bueno. terribles, se tira al piso, se pega, y la verdad es que muchas veces me gana el sentimiento de que se vaya a hacer daño. Espero que conforme crezca se le quite su poca tolerancia a la frustración. No, bueno. ¿Qué tan cierto es esto de que se le va a quitar sola sin que pase nada? Pero No. ¿cómo llegar a lo que dices tú y que además nuestras hijas y nuestros hijos lo entiendan? Sí, bueno, esta forma de pensar, ay, ojalá que ya crezca para que se le quite el berrinche. Sí. No, olvídenlo. O sea, le va a crecer su hígado. Pero Y su berrinche. Pero de por vida va a ser así. Dice Israel Gutiérrez, creo que si todos aprendiéramos que la frustración nos puede ayudar a crecer, no la veríamos como lo peor del mundo. De hecho, mis más grandes aprendizajes los he tenido cuando las cosas no me salen como yo quiero, porque eso me obliga a buscar alternativas. Exactamente, es que también en la dificultad, en el dolor, en la pérdida, es donde uno se mueve de la zona de confort, nos guste o no.
¿no? Sí, y yo desde aquí la verdad es que públicamente quiero decirle a la maestra de las hijas de Marisa Escribano que le ofrecemos una disculpa. En ese entonces no tenía esa capacidad de mostrar la frustración hacia sus hijos. Oye, pero ¿a poco no? Uno como mamá y como papá, que no te toquen a tus hijos, ¿verdad? Te dan ganas de ahorcar a la gente. Por supuesto. Yo estoy bromeando, Sí, pero es sí. un ejemplo que le ocurre o nos ocurre a todo el mundo. Claro. Vamos a una pausa y regresamos. Herir a la persona que amas por su propio bien es igual que dar a luz a un hijo. El dolor es inmenso, pero la felicidad de generar una nueva vida es mayor. Mara Chan, activista brasileña. Mamá, estoy aburrido. Papá, ¿me compras este juguete? Ay, no quiero ir a casa de los abuelos. No tienen internet y me aburro muchísimo. En esta sociedad, una de las cosas que evitamos a toda costa es el aburrimiento. De hecho, todo está dispuesto para que niños y adultos busquemos la diversión. Películas, juegos, pláticas, etc. Pero, ¿de verdad tenemos que convertirnos en consumidores de emociones fuertes para sentirnos bien? ¿Qué podemos aprender del aburrimiento? Bueno, pues a mí, como les iba diciendo. Sí, exacto. a ver tu tolerancia. No, la verdad es que sí tengo capacidad de tolerancia a la frustración. No, creo que este bloque es muy interesante porque cada vez tenemos más herramientas para evitar el aburrimiento. Y yo no diría solamente el aburrimiento, para enfrentarnos o reflejarnos a nosotros mismos, y le tenemos un gran miedo a este posible espejo, y digo posible porque ya no está presente todo el tiempo. Entonces el aburrimiento forma parte. El aburrimiento era antes de las redes sociales, creo yo, porque ahora todo el mundo se escuda en las redes, pero ser niño y estar aburrido era horrible. Pero te digo algo, yo creo que antes de las redes sociales, por ejemplo, a mí me tocó el nacimiento de los videojuegos, y la verdad es que era una gran fuga para poder evitar el aburrimiento o pensar en ti o empezar que puedes ser. Yo cuando he tenido la oportunidad, por ejemplo, que en algún momento se fue la luz en casa con mis hijas, yo decía, a ver, pónganse a pensar Pues sí. cómo vivían en el siglo XV la situación, cuando no existía la electricidad. Claro. Y entonces, ¿qué hacía la gente? ¿Se aburría? ¿Ustedes creen que se aburría? Leían mucho, eran más cultos. Claro, es más creativo. Exploraban su entorno, miraban hacia el cielo, Observaban. a la tierra, observaban. Escuchaban. Es realmente este asunto del aburrimiento, a mí me parece que el aburrimiento es una construcción, es una creación y es un mal. Es decir, pareciera que todo mundo hay que evitar aburrirse, pero en realidad lo que estamos evitando, ¿saben qué es? Contactar con el propio vacío. Claro. ¿De qué estamos llenos? ¿De qué no nos hemos llenado todos los días de nuestra existencia? Si yo no me lleno nada más que de lo de afuera, cuando no tenga lo de afuera, cuando se me acabe lo de afuera, ¿con qué voy a estar lleno? Con nada. Con nada. Entonces, esta necesidad imperiosa de sentir cada vez mayor intensidad en las emociones es como un anestésico. Sí. ¿Para qué? Para no sentir. Justamente es el miedo a las emociones, el miedo al miedo. Sí. El miedo a sentir enojo, a sacar tu enojo, porque entonces a lo mejor pues quemas al otro, sientes que destruyes al otro, pero es que no lo quieres destruir, pues nada más le quieres decir pues que no estás de acuerdo y que pues estás muy molesto. Pero fíjate lo que no le pasa. sabes cómo expresarlo. Pero ¿qué le pasa entonces a mamás y papás hoy en día? Si sus hijos o sus hijas están aburridas, entonces, seguramente es que yo soy mala madre o yo soy mal padre y tengo que hacerlo. O no estoy haciendo nada por ellos. Exactamente. No encuentro la manera de llevarlos al siguiente nivel y depende de mí. Y esa es precisamente la pregunta del sondeo. Sí. ¿Crees que los niños deben aprender a estar aburridos? A ver, ¿qué nos dijeron? A ver. Yo pienso que no deben de estar aburridos. No deben de aprender a estar aburridos. No, al contrario, ¿no? No, desde luego que no. Hay muchas cosas positivas para ellos. Deben de aprender a tener actividades que les gusten. Deben de estar activos, no aburridos. Porque son niños y deben de disfrutar la vida. Hay muchas actividades que pueden hacer
uno los puede poner a jugar desde canicas hasta pensar en algo. En primera no es su naturaleza, ellos son inquietos de por sí y no creo que sea el modo de poder educarlos, no. Y es que creo que hay otro punto, creo que le agradecemos mucho a todas las personas que participaron, pero hay otro punto y es que al estar aburrido, por lo tanto, es igual a no soy feliz. Es igual a no hace nada, es perezoso y estamos en una vida en donde... La inmediatez. Hay que moverse. El que no se mueva, entonces quiere decir que es inútil, que es un bueno para nada, es holgazanería, es pereza. Aguas con eso, porfa. La vida está hecha de ciclos. Sí. Hay un día y hay una noche. Hay tiempo para hacer, para trabajar, para estudiar, para relacionarnos, para amar. Y hay tiempo para descansar, para dormir, para recuperarnos y también tiempo para odiar. ¿Alguna vez? Sí. Claro, también. ¿Me escucharon? Sí, odiar. O sea, el aburrimiento, tan solo la palabra es, vean el sondeo. Ay, no, ¿cómo? Aquí nadie debe de estar aburrido, ¿eh? El deber ser, el normar las emociones, le quitamos la espontaneidad, le quitamos esta autenticidad de las emociones, hemos perdido esta parte auténtica y genuina de nuestras emociones, por eso luego que no están distorsionadas ni enmascaradas, porque déjenme decir, la tristeza puede estar enmascarando muchísima agresión, igual que la depresión. Sí. Entonces tenemos que ir viendo... ¿Por qué? ¿Porque socialmente está más permitida? También. Porque es como tapada, ¿no? Es como una agresión tapada. Por supuesto. Es más, hablando de la tolerancia y la intolerancia, fíjense, es más fácil tolerar en una sociedad donde fomenta la violencia y la agresión, pues tolerar ¿qué cosa? Pues la violencia y la agresión. Sí. Claro. Pero estar triste, ay, no, eso está medio rarito. Eso ya me preocupa porque no se mueve, porque no grita, porque no está vivo. Oye, es también el manejo de la Alguna vez escuché a un escritor decir que la vida es acción y contemplación. Claro. ¿No? ¿Sí? Y se divide en eso. Claro, y es cierto. Claro, y es dinámica y todo el tiempo irá cambiando y entonces tendrá que ver la contemplación también allí. Bueno, hablábamos hace rato acerca de la capacidad de frustrarnos o de frustración que tenemos de forma individual. Freud también se cuestionó acerca de eso y vamos entonces a escuchar la siguiente frase. He sido un hombre afortunado en la vida. Nada me resultó fácil. Sigmund Freud, médico austriaco de origen judío, padre del psicoanálisis. Qué linda frase. Es buenísima porque esta capacidad de identificar que las cosas que en realidad nos van a mover, que es lo que decíamos de la dinámica, que nos van a mover, nos van a sacar de nuestra zona de confort, es lo que nos va a hacer aprender. Lo que yo te creo cuesta. Exacto, lo ¿no? que te cuesta, lo que verdaderamente Oye, ahorita me estaba acordando qué hacía yo cuando me aburría. Y en los fines de semana íbamos a la casa de mis abuelos en Cuernavaca y echaban siesta todos. Y entonces yo me aburría. Pero entonces jugaba con el mechudo. Le ponía ojos, con flores, le ponía ojos, boca y platicaba con el mechudo, bailaba con él. Era mi mejor amigo el mechudo. Y entonces me la pasaba muy bien. Esos eran mis ratos de aburrimiento. Bueno, pero fíjate qué importante, Marisa. Ese tiempo de ocio, porque yo prefiero hablar del ocio, del aburrimiento, hemos despreciado al ocio. Pareciera que estamos pensando en que el que no se mueve, no es exitoso, olvídenlo. Nos movemos sin rumbo, nos movemos sin sentido ni significado, pues ¿de qué te sirve moverte y estar tan activo? Claro. No. Preferimos pausas en la vida. Y mira, hablando justamente de esa, no es que yo ande de ocioso, pero vamos a una y regresamos. No se vayan. Si ya detectaste que tu hijo o hija está triste, enojado, ofuscado o hasta aburrido, ¿qué haces para ayudarlo a lidiar con su emoción? Hay padres que les ayudan a expresar su tristeza, les respetan sus ganas de llorar y su enojo. Sin embargo, hay otros que, quizá por no saber cómo acercarse a ellos, les resuelven todo con cosas materiales. Les dan juguetes, dulces o ropa, cualquier cosa para que no estén frustrados, tristes o enojados.
Y no solamente los padres, porque yo te estaba pensando que, por ejemplo, cuando eres niño, cuando llevaba a mis hijos al dentista, vas al dentista y el dentista antes de salir te da tu paletita, igual el pediatra después de vacunarte la paletita a los niños. Es decir, tendemos siempre como a apaciguar las emociones, a suavizar las emociones dolorosas, lo cual tampoco lo estoy criticando, no me parece mal. Oye, ya de por sí, si te vacunan la pompita, pues por lo menos sales con tu paletita. En la vida adulta, ¿cuál sería esa paletita? ¿Qué sería una paletita? Bueno, buscamos y ¿El tenemos apapachón? claro que sí, esta gratificación, es decir, compensar los tragos amargos. Ay, con unas buenas uvas que me pusieron aquí, es buenísimo, ¿no? Sí. Decir, a lo mejor es como ir equilibrando, ir haciendo, ser expertos malabaristas de nuestras emociones. Es lo que ahora llaman inteligencia emocional, cómo gestionar las emociones, pero a nuestro beneficio. O sea, la razón y las emociones tienen que hacer un buen equipo junto con ¿quién creen? El cuerpo. Claro. El cuerpo, lo que la boca no puede expresar, el cuerpo lo expresa, pero no nada más la boca expresa ideas, sino también emociones, pero el cuerpo también está expresando esas emociones que se han reprimido, que están inhibidas, que están negadas, bloqueadas o que están separadas, disociadas. Hay quienes son muy racionales. No sabía. ¿Quién sabe por qué, verdad? ¿Por qué lo dices? A veces hay personalidades que le han dado mucha carga a la razón, al intelecto, y reprimen las emociones, o al revés, hay personalidades que son muy, es la emoción a flor de piel, ¿no? Muy histéricos, ¿no? Digámoslo así. La parte contraria, en donde se separan las ideas de los afectos, son la gente muy obsesiva, la gente que está todo el tiempo racionalizando y intelectualizando. No contactan con sus emociones. Oye, con respecto a todo esto, me quedé pensando en el sondeo del bloque anterior, que qué tanto dependerá de la capacidad sensitiva de cada persona, porque sí creo que hay una diferencia, ¿no? En cómo lo vive cada quien. Pero no solamente esta inteligencia emocional, sino las distintas inteligencias que ahora se toman en cuenta y que antes pues ni siquiera aparecían. ¿Sí se puede hacer una distinción así? ¿Cuáles podrían ser las herramientas? Bueno, obviamente tenemos que ver qué fue lo que le pusimos más a estos hijos. ¿Más razón? ¿Más pensamientos? ¿Más lógica? Es decir, ya te estás descomponiendo y luego es, a ver, niño, a ver, ya. A ver, vamos a hacer algo, o el hacer para evitar. Muchas veces hay padres que por su propia incapacidad o su analfabetismo emocional, ojo, pues ¿qué le van a enseñar al niño? Pues su analfabetismo emocional, entonces pues sacan su código de señas, ¿no? Pues sí. Pues el código que manejan, y el código que manejan es la racionalización. O haz algo, ocúpate. Ay, este niño, ay, ya va a empezar con sus cosas. Ah, mira, ya distraerlo. Sí. Cuando en realidad lo que tenemos que hacer es como padres empezar a detenernos y decir, ¿qué experimento yo? ¿Qué estoy sintiendo cuando veo a mi hijo enfurecerse? ¿Qué me produce ver a mi hijo triste? Porque me frustra la frustración de mi hijo. No, bueno, pues bendita ayuda, ¿no? Sí. Obviamente, si yo no he podido manejar mi propia frustración, tolerar, es decir, tolerar significa, decías hace rato, dejar. Y yo digo es posponer. A ver, mira, si te esperas un rato más, tú quieres comerte ese plato de frutas. Pues ahorita pues casi me lo acabo, pero no podía posponer porque a lo mejor no desayuné. Pero si yo tengo muchas ganas de esa fruta, digo, terminando el programa, puedo deleitar ese plato de frutas. ¿Qué tengo que aprender a hacer? Postergar. Postergar la gratificación. Lo que ahora las nuevas generaciones de padres y de hijos es lo que menos
han Saben hacer. aprendido. Exacto. Posponer. Rapidito, ¿cómo hago que se calle este hijo berrinchudo que se azota y le da convulsiones en la visita? Sí. Pues cómprale la nuevo iPad, mijito. ¿Cuál No, sí. posponer y cuál tolerar? Ayudarles a posponer es esperar. Aprender en la vida a esperar es clave. Clave. Y justamente, fíjate, el siguiente sondeo preguntamos qué sucede cuando uno reprime las emociones en los hijos. Vamos a ver qué pasa. Cuando son niños, no deben de reprimirse. En un niño no sería normal. Cuando son niños y los reprimen, cuando son jóvenes, por eso tienen muchos problemas. Le estarían acuartando la libertad de todo, de expresarse, de caminar, de moverse. Afectaría su desarrollo. Tendrían adultos como muchos que conocemos luego cuando nos vemos al espejo. No los dejamos crecer. Pues la reprimen de niños, de grandes van a salir, les va a dar muchos problemas emocionales. Para mí los hace creativos, los hace, pues sí, inquietos, buscar cómo solucionar sus juegos y todo eso. No creo que sea eso. Lo que la boca calla, el cuerpo habla. Esa era la frase que estaba tratando de decir Sí. hace rato, porque tienes toda la razón. O sea, ¿qué pasa cuando reprimes las emociones de tus hijos? Son niños que se enferman, son niños, hace rato también estabas hablando de la agresividad, o sea, son hijos que después pueden tener mucha agresividad por dentro, autoagresión. Las problemáticas que están muy de moda y que yo creo que no es todo Casual. es casual y siempre ha existido es la autolesión. Los adolescentes que se van lacerando. Pero es un síntoma, es un foco rojo que tenemos que atender, tenemos que estar observadores, no tenemos que perseguir a los hijos. Estoy hablando de la observación. La observación quiere decir, ojo, no interferir en los procesos de los otros. Guau. Si el niño, ojo lo que estoy diciendo, el padre es un acompañante de vida de los hijos. No un evitador. No es el que va a hacerle la tarea, a vivir por el otro, a Ay, qué sentir duro. por el otro. Es fuerte, es duro, es muy duro. fuerte. Pero definitivamente muchos padres, con tal de evitarles esas caídas, esas frustraciones, son capaces de sacrificarse. Por favor, no se sacrifiquen. Así y es. van a ayudar muchísimo a que ese hijo tenga... Te vamos a evitar una pena también. Sí, ¿verdad? Marisa, Vamos a otra pausa rapidísimo, regresamos. Hijo mío, la felicidad está hecha de pequeñas cosas. Un pequeño yate, una pequeña mansión, una pequeña fortuna. Groucho Marx, cómico estadounidense. ¿Qué es lo que hace a un niño manejar sus emociones? Seguramente lo que recibe en la crianza y educación por parte de sus padres o figuras de autoridad. No es tanto lo que recibe en cantidad, sino en calidad en tiempo, en la forma en la que satisfacemos sus necesidades de comida, cuidado, protección y vinculación. El conocer y manejar las emociones desde la infancia implica no solo la satisfacción de las necesidades básicas, sino reconocer lo que nos hace seres humanos, las emociones. Bueno, ya un poco avanzado este programa, la verdad es que creo que la mayoría de las personas entonces podría identificar que las emociones están allí. No calificarlas podría ser una buena herramienta, no de buenas y malas, son emociones. Ahí están se por van algo. a presentar, se van a presentar, exacto, ahí están por algo Sí, así y es. se presentarán de acuerdo a cómo lo vayamos viviendo. Entonces, si no calificamos, y más las de nuestros hijos y nuestras hijas, no, acercarnos, observarlas, como bien decía Laura, Eda, perdón, creo que no es fácil para todo mundo, pero es un gran paso que podemos dar. Por lo menos darnos cuenta. Porque a veces cuando lo ponemos en un tercero, tal vez lo podemos llevar más fácilmente a nosotros mismos. No es que se deba ir aprendiendo junto con los hijos, pero si no lo hiciste antes, creo que pues es una buena oportunidad. Pero fíjate, ahorita que estás diciendo eso, estaba yo pensando que nosotros somos hijos de una generación, es decir, nuestros padres, les tocó ser educados por padres que no decían ninguna emoción, que tú exacto. llegabas y veías a tu madre, bueno, mi mamá llegaba y veía a mi abuela llorando en un paño de lágrimas y le decía, mamá, ¿qué te pasa? Nada.
nada, porque había que estar, ¿no? Como decía Ofelia Guilmain, de pie. Como un árbol. ¿No? Nos Sí, decía así. de pie como un árbol. Y entonces no expresaban ni enojo, ni tristeza, ni frustración, ni nada. Y esos son nuestros padres. Pero definitivamente hay una regla de comunicación y toda conducta es comunicación. Y la conducta, por ejemplo, el silencio Comunica. es una conducta, está comunicando. Y si está hablando esa abuela o ese ser diciendo verbalmente nada, pero estoy expresando con el resto del cuerpo, con mis gestos, con mis actitudes. Somos un libro abierto. Nada más que la verdad, les digo algo, somos malos lectores y malos traductores. Y malos escritores. Exactamente, porque no nos enseñaron. Pero nunca es tarde para aprender, para alfabetizarnos. Emocionalmente. Hay educación para adultos mayores, ¿no? Pues lo mismo, emocionalmente nunca es tarde. A través de una terapia grupal, cuando uno necesita este espejeo. Uno de los graves problemas que tenemos es que a veces no sabemos qué nos pasa. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cómo lo describo? ¿Cómo lo nombro? A lo mejor yo solo no lo voy a lograr. El niño le pasa lo mismo. Tenemos que tener una guía. Y son los padres o los cuidadores, alguien que te diga, o el terapeuta. El terapeuta, somos también reeducadores emocionales. Oye, ¿y qué y tanto tenemos que estar espejeando al paciente, Claro. a los pacientes. ¿Qué tanto sirve recordar cómo viviste tu niñez, independientemente de la edad que tengas? Te lo digo porque hace unos días yo hablaba con mis papás y entonces decíamos de esta incapacidad que luego sentimos para educar y cómo la vamos regando. Pero es lo que tenemos, ¿no? Sí, sí. O sea, así nos tocó en ese momento. Entonces, yo creo que ellos hicieron un viaje a su pasado y decían, si era más rudo o era más este tipo de Estricto. comunicación no verbal, donde y coincidíamos. Es que antes no te tenían que decir, no hagas, no digas, no. Era con una mirada, te decían absolutamente Sí, todo. todo. Y ahí estaban un montón de emociones que no sé si así es como aprendimos a traducirlas o a deducirlas. O adivinarlas. Pero O estaban, adivinarlas, ¿no? sí. Y bueno, Sí. aquí hay una frase que también es muy buena, así que vamos a escucharla. Crecerás el día en que verdaderamente te rías por primera vez de ti mismo. Ethel Barrymore, actriz. Qué tan importante también es aprender a reírse de sentido uno del mismo. humor. Y burlarse además, burlarse de ti. Marisa lo ha dicho varias veces y además de forma muy atinada en otras ocasiones, que de lo que más aprendes cuando se comprende y se burla y dice, ¿cómo no me voy a burlar de todo esto? Claro. ¿No? Sí, realmente es como estar siendo empático contigo mismo. Porque ¿sabes hablando qué? de la empatía tan importante. Es que te digo que también caemos en el exceso de drama de las emociones, Por porque a mí me supuesto. parece muy bien que uno entienda sus propias emociones y te permitas estar triste o te permitas estar enojado, pero ya prolongar mucho tiempo esos estados, a veces pues, ¿qué estamos ganando por ahí? ¿Por Exacto. qué nos Por estamos supuesto. estacionando ahí? Y somos muy dados al drama a veces. Por supuesto, pero también es una manera de mandar mensajes en las relaciones. ¿Por qué hago un drama con el marido y con las amigas? Cero drama. Ajá. Es decir, con cada persona significativa en nuestra vida vamos a establecer códigos de comunicación, códigos emocionales inclusive. O sea, ya sé que el chantaje y la manipulación con la mamá, y las mamás son especialistas y muchos papás también, de que es que si yo todo lo que te he dado Todo lo que y te mira, di. ahora no me vas a apoyar porque ya estoy jubilado, ¿no? O es que ahora te vas de pachanga y yo me voy a quedar aquí sola y me duele la cabeza. Y, bueno, hay muchas maneras de manipular a través de las emociones. Es decir, también las emociones pueden usarse como un arma. Claro. Y Oye, esto puede ser muy y las patológico, Sí, por además. supuesto. Oye, como última herramienta, si se debe pasar el mismo tiempo transitando una emoción que otra, independientemente de la connotación que le demos. O sea, en la tristeza tienes que estar lo mismo que en la alegría, o no necesariamente. No, bueno, no hay una regla. Más bien es un síntoma que tenemos que aprender a entenderlo, a comprenderlo y a descifrar
su Oye, significado. y nos queda un minuto, pero ¿de qué depende más que vivas en la tristeza que en la alegría? ¿De todo esto que hemos estado hablando hoy o se puede elegir? No, yo creo que es como un balance. El balance final es, en tu vida has tenido más experiencias gratificantes, satisfactorias, has vivido más cosas alegres, te han mostrado un mundo optimista, esperanzador, te lo han mostrado tus padres, tu familia, o al revés. Okay. Te han mostrado un mundo, el mundo que es malo estar vivo, que te tienes que cuidar de todos, que hay ese pesimismo, esa negrura, esa desesperanza, y entonces vamos viendo todo lo defectuoso de la vida de las personas, y todo no nos satisface y no nos llena. Bien pues hagan el balance, más satisfacción, más alegría, más bienestar, más felicidad, más amargura, venenito, todo, y acumulado además, pues más enfermedad, pues más piedras problemas en la vesícula. Exactamente. Oye, sí. Bueno, pues, ¿qué crees? Que ahora estamos muy frustrados, Oscar y yo, porque ya se terminó este programa. Sí. ¿Qué emoción experimentas ante eso, frustración, tristeza. Frustración. ¿Sí, tú? Yo creo que amargura, ira, rabia. No, okay. La verdad es que sí se queda uno siempre con ganas de más, pero desde luego pues te agradecemos mucho que hayas venido hoy. Muchas gracias, Seda. Siempre platicar contigo es delicioso. Creo que aprendimos mucho además. Sí, ¿no? Y es una buena oportunidad para que en casa, mientras continúan desayunando, pues desde luego lo comenten en familia. Así es. Muchas gracias. Feliz sabadito. Que lo pasen muy bien. Hasta pronto. Bye.